Como les decía entonces, déjenme volver a la pantalla. La docente que impartirá la exposición es Carolina Muñoz, es terapeuta ocupacional, se encuentra cursando un magíster en acompañamiento interdisciplinario en personas autistas, es diplomada en intervención clínica en autismo y en atención temprana, se encuentra capacitada en la aplicación de los modelos ADIR y A2, es especialista en autismo en población adulta, docente en ADIPA y en Fundación FLEMNI, cofundadora del Centro Mentes Divergentes, activista autista y creadora de contenidos en Mujer Neurodivergente y autora del libro Soy Neurodivergente, una guía para comprender. Así sí que nada más que agregar, agradecemos su participación y les damos paso a Carolina para que inicie su presentación. Muchas gracias, Emily. Ya, ahora voy a compartir pantalla y espero se vea todo bien. Ya, se ve bien, ¿cierto? Súper. Bueno, comenzando. Buenas tardes o buenas noches casi. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Aunque ya me haya presentado Emily, lo voy a hacer de forma breve. Mi nombre es Carolina Muñoz, terapeuta ocupacional. Soy activista de mi página de @mujer neurodivergente y soy autora del libro Soy neurodivergente, una guía para comprender. Voy a empezar ya de lleno con lo que es el seminario. El seminario es sobre el impacto de la sobreadaptación en personas adultas autistas con diagnóstico tardío. Y para que la clase sea lo más fluida posible, las preguntas se van a responder al final, ya como mencionó Emily también en un inicio. Agradezco mucho igual el interés que ha despertado este seminario y me gustaría que hablemos de de cómo ha sido tan invisibilizado también lo que es un diagnóstico tardío y qué es lo que lleva la persona tantos años acarreando cuando llega el diagnóstico tardío. Porque tenemos que pensar, no es solamente una persona que llega pensando como, no, yo creo que puedo ser autista o lleva una derivación, sino que son personas que por lo común tienen muchos diagnósticos erróneos tras de ellos, muchas necesidades de apoyo, pero que fueron vistas por otros diagnósticos, que fueron vistas por otro tipo de condición, pero nunca pensando de que la persona podría ser autista. Entonces, lo que quiero que nos demos cuenta un poco en este seminario es que la sobreadaptación es todo lo que ocurre antes del diagnóstico como tal. Y eso es lo que va a llevar un impacto profundo en la salud mental, que lo vamos a profundizar un poco más, si no que era para darles un poco el contexto. Actualmente sí, hemos visto y ha llegado mucho el comentario de que hay un aumento importante de la identificación autista en la adultez. Y frente a eso, muchas veces aparece la pregunta de si existe o no existe como este sobrediagnóstico. Lo importante acá es preguntarnos como, en vez de si realmente existe tanto sobrediagnóstico, como, ¿por qué tantas personas no fueron diagnosticadas antes? Porque no es que el autismo no estuviese presente, sino que la persona fue la que estuvo pasando años intentando adaptarse a ciertas demandas. La persona diagnosticada tardíamente siempre fue autista. ¿Por qué ahora nos estamos dando cuenta? Sí, se recibe mucho también el comentario de que el autismo actualmente como que puede estar de moda porque hay muchos diagnósticos, pero no es que haya más personas autistas, sino que ahora tenemos más habilidades, más instrumentos, más capacitación, actualización, para que nosotros ya podamos ver bien cómo es el espectro autista sin los sesgos de género, sin pensar en cómo debería actuar según X estereotipo, etc. La pregunta que guía mucho este seminario es ¿qué costo tiene qué costo tiene pasar años intentando encajar en entornos que no son ajustados, en entornos que no sabían que tú eras autista? ¿Qué costo tiene como el intentar adaptarte porque no sabías qué pasaba contigo? Porque sentías de que había algo mal en ti, pero te adaptabas, te obligabas a hacer de una forma, pero sin saber el daño que podía estar causando. Y esto, como ven, es una pregunta bastante profunda, muy introspectiva, y por eso mismo no lo podemos ver desde una perspectiva simplista. No se puede porque el diagnóstico tardío abarca muchas aristas, aristas sociales, aristas de género, y
Por eso no podemos hablar de diagnóstico tardío sin posicionarnos desde un enfoque que sea más integral. Y es por eso que les quería mostrar el siguiente video. Ya, el video que les voy a mostrar es de una serie que se llama The Pitt. Y bueno, ahí van a ver por qué se los estoy mostrando. No les voy a dar ningún spoiler. Así que, Terrence, I'm Dr. Langdon. Do you go by Terrence or Terry? Terrence, So, what brings you in today? I averted my ankle playing table tennis. Averted. Yes. You mind if I take a look? Are you an orthopedic surgeon? No, I Carolina, am an parece que emergency creo que medicine llegamos. specialist. Could I talk to an orthopedic surgeon? I'd prefer an expert in that area. Emily, ¿pasó algo? Sí, no sé, a mí se me quedó pegado. No sé si al resto se pudieran confirmar. Ah, ya voy a ponerlo de nuevo. Estaba pegado. Muchas gracias. Terrence, I'm Dr. Langdon. Do you go by Terrence or Terry? Terrence, So, what brings you in today? I averted my ankle playing table tennis. Averted. Yes. You mind if I take a look? Are you an orthopedic surgeon? No, I am an emergency medicine specialist. Could I talk to an orthopedic surgeon? I'd prefer an expert in that area. Well, I'm pretty good at ankle sprains. How do you know it's a sprain? Well, I'd have to examine you first, but Could it be a Jones fracture or a dancer's fracture? could be. Again, I'd have to look. Why don't I examine you, and that'll tell me. Shouldn't you take a complete history on the present illness first? Sounds like you're more interested in asking the questions, so. You didn't ask me if I felt the pop or a snap. You didn't ask about previous injuries. You didn't ask about weight bearing. Why don't I get you some fresh ice? Is everything okay, Dr. Langdon? Yeah, we got Dr. Google in Central 9 bombarding me with questions like my 4-year-old. I couldn't even get through a history. Is that his chart? Yep, Can I see it? knock yourself out. Oh, he's autistic. Did you see that in his past medical history? It's an ankle sprain. It has nothing to do with the injury. I could talk to him. Great. I can see 3 other patients while you do. Ya, creo que no se está viendo bien el video. No, se pega. Así, sí, Ujú. nunca me había pasado, así que le voy a explicar. Es una serie que se llama The Pitt, que me imagino que igual hay personas que ya la han visto, es bastante popular últimamente. Y acá nos muestra un paciente que fue a urgencias porque tenía un E15 en el pie. Entonces llegó un médico y el médico llegó directamente a preguntarle como qué le pasaba y comenzó a acercarse a él para tocarle la lesión. Pero el paciente de forma inmediata fue como, ¿por qué no me preguntaste antes si pasaba esto, si pasaba lo otro? De por qué no me preguntaste cosas antes para saber un poco más de mí, etcétera. Entonces, esto es lo que le pasó al médico, que fue de forma más inmediata, fue como casi como que piensa que no es necesario abarcar esa parte. Y aquí aparece la otra doctora, que es la doctora con la que yo quiero hacer como la diferencia, que fue que ella fue a leer el historial médico del paciente antes y vio de que el paciente era autista. ¿Qué pasa? Es que ella cambia un poco la perspectiva de cómo se atiende a este paciente. En vez de decirle como cuánto te duele del 1 al 10, es como ya, me puedes decir que te duele un poco, que te duele mucho, etcétera. Como conocer un poquito más al paciente. Es una serie muy interesante, es muy buena y me gusta mucho mostrar este video en las clases porque se ve de forma muy evidente, en verdad, cómo son las perspectivas, es una misma persona, es el mismo paciente, pero está siendo abordado de dos formas muy distintas. Y esto es lo que uno ve cuando se posiciona desde distintos enfoques. Si yo estoy viendo a una persona desde una perspectiva biomédica, como voy a ver qué síntomas tiene, qué es lo que le pasa, pero si lo veo desde una perspectiva no sé, por otro ejemplo, social, voy a ver otras aristas de la misma persona. Y es por eso que cuando, y es por eso que
siento que es muy importante que sepamos un poco, a ver, dame un minuto, voy a... eh, eso, deshabilité las anotaciones. Bueno, como le estaba diciendo, lo que quiero mostrar acá es que se ve evidente que frente a un diagnóstico, dos profesionales lo van a abarcar de formas muy distintas, siendo que es el mismo diagnóstico, y es lo que quiero que ahora nos decidamos y nos posicionemos desde lo que es lo neuroafirmativo y neurodiverso. ¿Por qué desde acá? Porque lo que les dije, no podemos hablar de diagnóstico tardío, que abarca lo social, lo de género, miles de otras perspectivas, si solamente nos enfocamos, no sé, en lo biomédico. No podemos hablar desde esa perspectiva, tenemos que hablarlo desde esto que es mucho más amplio. Desde el enfoque tradicional, muchas veces las dificultades se van a entender únicamente como por déficits individuales, pero desde la neurodiversidad vamos a empezar a preguntarnos cuánto de esas dificultades van a venir del entorno y de la necesidad constante que hay de adaptación. El enfoque neuroafirmativo no busca romantizar dificultades, no busca dejar de intervenir, sino que significa que uno tiene que comprender que apoyar no es hacer que la persona parezca neurotípica, sino ayudarla a funcionar validando y respetando sus propias necesidades. Muchas veces personas autistas aprendieron desde pequeñas que para ser aceptadas necesitaban esconder ciertas características o esforzarse para cambiar, para cambiar finalmente. Y esto es especialmente importante en el diagnóstico tardío porque cambia la narrativa. Ya no hablamos de dificultades propias de ser autista, sino que también se habla de la larga data de adaptación, de sobreesfuerzo, cuando una persona llega adulta sin un diagnóstico. Es importante esto que necesito que consideremos porque muchas personas adultas autistas no llegan agotadas solo por ser autistas, sino por años que intentan funcionar bajo demandas incompatibles con sus necesidades, pero que aún así se esforzaban para cumplirlas. Desde ahora vamos a usar la metáfora. Es una metáfora de lentes. Se supone que la idea es que, como que uno vea más en concreto cómo vamos a hablar las cosas desde ahora. Es como ya, ahora, como voy a definir el autismo, lo voy a definir con estos lentes neuroafirmativos, ¿ya? Eh, Esto nos permite como ver todo desde esa perspectiva. Todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a ver ahora va a ser con lo neuroafirmativo. Y es por eso importante. Sepamos, muchas dificultades no provienen solo del autismo, sino del esfuerzo constante por adaptarse. El espectro autista en los adultos, durante su formación profesional, ¿en algún momento se habló de autismo en adultos? Aquí dicen que no, no, ya, veo muchos no. Eso es lo que pasa en pregrado. Nos enseñan, y hay muchas unidades sobre lo que es el espectro autista, y de hecho, bueno, en la carrera de terapia ocupacional, que es lo que estudié, quizás fue una unidad, pero siempre fue como niños y en ningún momento se hablaba de adultos. Hablar de adultos es algo que está mucho, de forma mucho más reciente y que también de forma reciente ahora hay estudios de posgrado para hablar de adultos autistas. Y es por eso que es, dentro de todo, normal de que existan estereotipos, de que exista poco conocimiento de cómo realmente es el adulto autista. Para eso, igual les quiero comentar, el espectro autista es una condición o neurotipo del neurodesarrollo, como algo del nacimiento, que se caracteriza por una dificultad social, dificultad para adaptarse a los cambios, intereses profundos, reacciones sensoriales inusuales, entre otros. Pero acá también les quería dejar una definición del autismo actualizada y desde una perspectiva neurodivergente, y fue escrita por activistas y profesionales que dice: el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia el procesamiento basado en la hiperfocalización en detalles, búsqueda de patrones y profundización en área de interés. A la par, presentan dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y de la cognición social típicos. Si ustedes se van al DSM-5, que es donde se define el espectro autista, van a darse cuenta de lo distinto que es esta definición que a lo que dice el DSM-5, porque el DSM-5 habla de
déficits, de lo que es anormal, de las limitaciones. Entonces, estamos hablando, y desde el enfoque neuroafirmativo, el lenguaje cambia realidades. Entonces, por eso también se van a dar cuenta de que hay palabras que voy a ocupar que quizás no son tan comunes, pero la idea es que sepamos de que las estamos usando porque estamos hablando desde lo neuroafirmativo. Yo no voy a hablar de comorbilidad, por ejemplo, yo hablo de coocurrencias. Yo no hablo de los déficits, hablo de las dificultades y así, ya como para que se entienda. ¿Cómo se ve la adultez autista? La adultez autista se puede ver de distintas formas, es muy distinta entre personas. Hay diferencias en la comunicación e interacción porque pueden haber personas autistas muy hablantes y otras que pueden ser mucho más silenciosas. Algunas usan el lenguaje de forma muy literal y otras lo elaboran mucho, diferentes formas de vincularse, pero lo importante acá no es que la dificultad no es no comunicarse, sino es el cómo se da esa comunicación. En función ejecutiva, algunas personas adultas autistas son muy estructuradas, otras tienen una alta dificultad para iniciar, para sostener tareas, y eso puede variar según el contexto, el estrés, el apoyo, entre otros. También está la sensorialidad, hipersensibilidad en algunos sistemas, hiposensibilidad en otros. Una persona puede ser muy sensible al ruido, pero puede ni siquiera sentir el dolor. Es multidimensional. En los intereses, intereses intensos, porque pueden ser muy, muy visibles, pueden ser otros internalizados, socialmente aceptados o no, pero todos profundos. ¿A qué me refiero con socialmente aceptado? Y esto es cuando eh, hablo un poco más como del sesgo de género, que una de las razones por las que las mujeres con sexo asignado a ser femenino suelen tener diagnósticos tardíos es porque el interés profundo es socialmente más aceptado. Es mucho más común ver a una niña cuyo interés profundo es Taylor Swift, por ejemplo, eh, que es como o las bandas o los libros, la música, ahí no va a llamar la atención. Pero si es que vemos un a otra persona con otro interés como mucho más específico, ya sea con las ruedas, con esto, con lo otro, ahí sí va a llamar la atención. Pero como el interés socialmente aceptado no va a llamar la atención y por eso hay que tener ojo con eso, con un sesgo de género. Eso es un dato muy aparte de la clase, era para que lo tuvieran como ahí dando vuelta. La regulación emocional, pueden haber personas más contenidas, otras más expresivas. Finalmente nada es más autista que lo otro, ya porque todo es un espectro circular. Dos adultos autistas pueden parecer completamente opuestos y aún así estar ambos en el espectro. Y esa diversidad es la realidad. Pero volviendo a lo que hablamos al inicio, es evidente que ha habido un aumento considerable de los diagnósticos tardíos autistas, adultos después de años, recién sabiendo que son autistas. Pero ¿por qué pasa esto? Hay múltiples factores y uno de los pocos que quería hablar son estereotipos clínicos. Los estereotipos. Si una persona habla de autismo, el imaginario colectivo se puede imaginar a un hombre heterosexual, cisgénero, blanco, poco empático, muy cuadrado, muy silencioso, etcétera. Es como cuando uno imagina a Sheldon Cooper, a Sam the Atypical y a distintos otros personajes masculinos que nos ha mostrado las series y las películas. Ese estereotipo tenemos de lo que es el autismo. Y eso ha hecho de que las personas piensen que todas las personas autistas son así, porque finalmente es como lo que nos han enseñado las series, las películas, que así son, pero la realidad es muy distinta. Claramente hay perfiles autistas que son así, pero no lo son todos. Y es por eso que ocurren los diagnósticos tardíos, porque uno está acostumbrado a ver ese tipo de personas adultas autistas. Pero también no podemos dejar de lado la parte social, que es menor acceso a apoyos. El diagnóstico de autismo tenemos que tener claro que es caro. No cualquier persona puede optar por hacerse una evaluación. Las evaluaciones son caras, uno lo sabe, y si es una persona con escasos recursos, va a ser aún más difícil de que pueda lograr un diagnóstico. Así que también es una de las razones por las que hay diagnósticos tardíos y porque bueno, al menos en Chile,
existe la salud gratuita, pero no existe, por así decirlo, como especialización dentro de esos sistemas públicos gratuitos. Entonces ahí es como que hay que considerar que es una limitación muy grande el poco apoyo que hay para un diagnóstico. ¿Y qué creen ustedes que también provoca el ser diagnosticado tan tarde? Esto es un impacto emocional gigantesco, el haber tenido que sobreadaptarte todo el tiempo. Las experiencias, bueno, y acá las consecuencias del impacto emocional y la sobreadaptación, pero quiero empezar un poco con el impacto emocional. Las experiencias post-diagnóstico tardío son intensas, son únicas, mientras que para algunas personas el diagnóstico puede ser desgarrador, para otros va a ser como liberador. Ninguna experiencia es más válida que la otra. Es normal sentirse como perdido al principio, la confusión, la negación, rabia, tristeza, duelo. eh, la persona, pero también puede surgir como la sensación de consuelo, como al entender tu verdadero yo. Y no quiero dar la impresión de que todo esto es universal. Todas las personas viven el proceso de un diagnóstico tardío de forma muy distinta y eso está bien. Puede haber alivio al encontrar respuesta, hasta la rabia, la tristeza. Existen algunas fases que yo he ido viendo en mis consultantes y que se las quería mostrar. Pero antes de eso, le quería leer lo que me han contado personas cuando reciben el diagnóstico tardío. Acá me dice, entendí finalmente por qué algunas cosas me costaban tanto y dejé de culparme por ello. Siempre intenté cambiar cómo era porque me sentía culpable de no poder encajar. Me sentía rara y eso me hacía sentir mal. No entendía qué me pasaba, por qué no podía solamente intentarlo y ser funcional. Había algo que lo limitaba y no sabía qué era. Y por eso estuve años castigándome hasta que supe que era autista y cambió toda mi visión sobre mí. Las fases. Disculpe. Las fases que les quiero comentar ahora brevemente está la confusión, negación, rabia, tristeza y duelo y el alivio. La primera y la más clásica de las fases como postdiagnóstico tenemos de la confusión. Em, Acá aparece siempre como el de verdad no soy, como cuestionándose un poco a sí mismos y también a quienes les rodean, como ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta antes? Es como que finalmente todo encajara, pero al mismo tiempo también se generan como nuevas preguntas, como yo no lo vi antes, qué parte de mí, qué parte de mí soy yo y qué otra parte es el diagnóstico. Con el tiempo puede que eso se vaya ya entremezclando con otras emociones como la negación, el duelo. Y este es un ciclo que para muchas personas regresa de vez en cuando, en especial cuando se enfrentan a nuevas situaciones. Es un proceso continuo de reinterpretación de la vida, de encontrar sentido a todo lo que antes parecía inexplicable. Entonces la confusión no va a ser solo interna, sino que también puede ser externa. Empezar a notar cómo otras personas reaccionan a tu diagnóstico, algunas preguntas o comentarios como bien intencionados, pero mal informados, pueden aumentar esta confusión de como, ¿estás segura que lo eres? O para mí tú no pareces autista, que son frases que mis consultantes escuchan muy seguido y me dicen que incluso cuando ellos intentan explicar, algo de ellos aún sigue con la duda de ¿en verdad soy autista o no lo soy? Justo con este análisis de las etapas, quiero también dejarles como algunas estrategias breves que pueden ser útiles porque es posible que algunas personas autistas, que varias personas autistas tengan alexitimia, que es una dificultad para entender sus propias emociones y el hecho de decir como escribe lo que sientes para desahogarte puede ser bien difícil sin tener como una guía clara, pero podemos decir que simplemente escriban lo que sea, como tener una hoja en blanco y decir voy a escribir sobre lo que me pasa, pero ¿cómo empiezo a escribir sobre mis sentimientos si ni siquiera sé cuáles son? Pueden simplemente comenzar con, no sé qué escribir, sé que me siento extraña, pero algo me pasa. Y acá igual cuando hago este tipo de tarea con consultantes con diagnóstico tardío, cuando sé que están en esta etapa de confusión, que es, como les digo, lo primero que comienza, les doy como algunas preguntas guía, como ya, físicamente, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo sabes que te está pasando algo entonces?
¿Te has sentido así algo antes? Y si es así, ¿en qué situación te pasó? Eso es como una estrategia que podría servir. Después de la confusión nos lleva como de forma inevitable a la siguiente etapa, que es la negación inicial, y el llamado como el síndrome del impostor. Y acá surgen nuevas preguntas como, ¿estoy exagerando? ¿Estoy fingiendo mis características? Y si en realidad no soy autista. El síndrome del impostor es una experiencia muy común después de recibir un diagnóstico tan importante. Si bien se define como un estado psicológico donde la persona no logra internalizar sus logros y está como el miedo de ser percibido como un fraude, en el contexto de un diagnóstico tardío tiene como una forma distinta. Ya. Aquí el miedo no radica en los logros, sino que las personas puedan pensar de que tú estás fingiendo y tú estás exacerbando tus características para parecer autista. Es un temor constante a que las personas cuestionen la realidad de tus vivencias, incluso cuando toda tu historia de la vida va a confirmar lo contrario. La negación se intensifica cada vez que alguien cuestiona un diagnóstico. Las dudas aumentan cuando las personas que no están familiarizadas con el autismo en adultos dicen que alguien no parece autista y se puede pensar como, quizá tiene razón. La negación y la comparación con niños autistas, como cómo debe de verse en verdad una persona autista. ¿Qué significa realmente parecer autista? Ahí, bueno, hay que entender que la negación, esa resistencia inicial a aceptar el autismo también puede estar como muy influenciado por estereotipos y la discriminación internalizada que se puede tener hacia lo que significa serlo. La etapa de negación puede ser una de las más desafiantes, en verdad, y yo lo entiendo porque no siempre es fácil aceptar una parte de ti mismo que quizás habías ignorado o desconocido durante mucho tiempo, incluso como ignorado, como ir enterrando esa parte. Como estrategias pueden, yo les digo, como educarse más sobre el autismo, pero hacerlo ya como desde fuentes confiables, como especialistas en el área. También puede ser conocer otras personas autistas, ver sus historias, conocer sus experiencias. La diversidad dentro de la comunidad puede hacer sentir menos soledad. Y otra de las tareas también que me gusta dejar a mis consultantes es que hagan una lista de cosas características de ellos en esta etapa. Porque mientras vayan escribiendo sus propias características, es posible que encuentren algunas que les llame la atención. Puede que se den cuenta de que algunas de estas características que van escribiendo no eran tan neurotípicas como pensaban. Y lo mismo pasa al analizar los intereses a lo largo de la vida. ¿Cómo han sido tus intereses? ¿Qué patrones encontrabas en ellos? Y eso puede ser muy revelador y ayudar en momentos de negación, porque estos intereses quizás no eran tan neurotípicos como se pensaba y eso está súper bien. Como por ejemplo, si yo le digo a una persona como ya, piensa cuáles eran tus intereses cuando tenías 15 años. Y esta persona me dice, no, yo estaba obsesionada con Perry el ornitorrinco. Como ya, cuéntame qué era lo que te pasaba con Perry el ornitorrinco. Y dice, no, yo tenía un peluche, yo soñaba con él, yo lo dibujaba, yo escribía, yo hacía esto y hacía lo otro. Y es como, ya, esto es un interés que sí, era un interés profundo. Y ahí yo voy conversando con la persona como para que vayamos cambiando un poco la mirada sobre la negación que hay del diagnóstico, pero desde una perspectiva en la que vamos encontrando estas características autistas que estaban, pero que tú las pasaste como de largo. Quiero aclarar igual algo importante, es normal que esta etapa vuelva de vez en cuando. Nadie es inmune a los cuestionamientos de otra persona, pero aquí me gusta hacer como el énfasis de que estamos trabajando en contrarrestar la negación propia, pero no la de los demás. Y ya después pasamos al siguiente, bueno, al siguiente que es la rabia. La rabia es muy difícil de ignorar. Preguntas como cómo nadie se pudo dar cuenta de esto, como si tal vez me hubiesen diagnosticado desde niña, tal vez mi vida habría sido muy distinta, quizás habría tenido una guía más clara para tantas situaciones que me costaron. Y una estrategia que pueda ayudar a manejarla es detenerse a analizar lo que sienten, lo que sucede alrededor, porque puede pasar de que la rabia se camufle como una irritabilidad constante y no saber cómo de dónde viene. Y por eso preguntarse como, ¿qué es lo que me está molestando tanto ahora? Tomarse unos minutos en un lugar tranquilo, como tuve una interacción que me desreguló, hubo algo en mi entorno que me sobrecargó.
Y después de la tristeza ya llega de la rabia llega la tristeza, como una sensación profunda como de querer abrazar a la niña que fueron y decirles como todo va a estar bien. El diagnóstico trae consigo un duelo, es como un lamento por la persona que pensaban que eran. Es natural enfrentar como una crisis de identidad, cuestionar las capacidades y sentir de que te has estado construyendo bajo una base equivocada. Esa persona que intentaron moldear, esa que pensaron que debían ser para pasar desapercibidos, se desvanece cuando se dan cuenta de que no eran quien realmente eran. Y es un duelo por los años perdidos, por las costumbres, por los hábitos que adoptaron, por tratar de encajar, por esas máscaras que se iban colocando para que los demás no notaran diferente eras, qué tan diferente te sentías. Ese proceso puede ser bien delicado porque es como un luto por tu yo anterior. Y con esta nueva información ya deben reconstruir cómo se ven a sí mismos y eso es muy vulnerable. Y algo que he encontrado útil como para esta etapa es como simplemente permitirse sentirse tristes, como sentir esa emoción, abrazarla como parte del proceso de aceptación. Yo, por ejemplo, cuando me siento triste, tengo como un tipo de ritual que puede sonar muy extraño, pero me ayuda mucho, que es casi como recrear estas típicas escenas de películas o series cuando el personaje se siente mal y se pone como un pijama, pone una serie, una película para llorar, compra pizza, se envuelve en una mantita, come helado y elige una película triste como para desahogarse. Ese pequeño acto es como mi manera de darme permiso para sentir lo que estoy sintiendo y llorar si es que lo necesito. Bueno, y al mismo tiempo es como ofrecerme un momento ya de cuidado y de autoconsuelo. Y por último, tenemos el alivio. Recibir el diagnóstico es parte de un proceso de autodescubrimiento profundo. Es difícil identificar qué sienten porque durante muchos años pudieron estar desconectados de su verdadera esencia durante años fingiendo ser otra persona, una persona extrovertida, una persona sociable, que quizás nunca fueron. Y el diagnóstico sí puede salvar vidas, porque enseña a poner límites, a entender las razones detrás de ciertos comportamientos. Puede ser un alivio profundo y generalmente es la última de las emociones que se experimentan. Sin embargo, una vez que llega, es bastante liberador. Ya es importante recordar igual que estas emociones no van a seguir un patrón lineal, pueden regresar a alguno de los puntos una y otra vez en cualquier momento de la vida y eso es lo normal. Lo importante siempre va a ser como aprender a lidiar con las emociones y tener estrategias para manejarlas. En un diagnóstico tardío, bueno, antes de eso, como hasta aquí, ya con todo lo que hemos hablado de lo que puede ocurrir cuando una persona recibe un diagnóstico tardío, el alivio, confusión, rabia, etcétera. Pero para entender lo siguiente, como el eje de este seminario, la sobreadaptación. No basta con mirar el momento del diagnóstico, tenemos que mirar todo lo que ocurrió antes, los años en que esa persona intentó funcionar sin saber por qué ciertas cosas le costaban más, sin apoyos específicos y muchas veces como culpándose por no poder hacer lo mismo que el resto. Y en ese contexto muchas personas desarrollan estrategias de camuflaje, autoexigencia, adaptación, y eso puede ser muy útil para sobrevivir socialmente, pero como les había dicho al inicio, es un costo muy alto. En un diagnóstico tardío, la probabilidad de que un autista haya tenido que camuflar y adaptarse intensa y constantemente es alta. Disculpe. La sobreadaptación. ¿Qué pasa acá? Eh, la adaptación constante a demandas no ajustadas. Tenemos la autoexigencia constante. Como les dije en un inicio, si yo pienso que lo que me pasa es solamente porque yo no quiero hacerlo, es como, por darles un ejemplo. Muchas veces dicen que las personas con TDAH, antes de que una persona con TDAH, con déficit atencional, tenga el diagnóstico de TDAH, muchas veces se le catalogaba como flojo, como perezoso. Pero cuando yo doy la devolución de informe y les digo que efectivamente tienen TDAH, yo siempre les explico que por qué una persona floja, una persona realmente floja, perezosa, no estaría pensando en todo momento las cosas que tiene que hacer.
pero una persona con TDAH que tiene dificultad para iniciar una tarea, que tiene mucha procrastinación, a pesar de que no realice lo que tiene que hacer, en todo momento está pensando en que tiene que hacerlo. Y eso significa que la persona no es floja, no es perezosa, solo que tiene la dificultad para iniciar el proceso, que es una función ejecutiva que es característica del TDAH. Y es un poco lo mismo con esto, de que hay cosas que uno se va a exigir y que se va a reprender porque piensa que esto no lo estoy haciendo porque simplemente yo no quiero o yo soy, no sé de qué otra forma decirlo que no sea tan chileno, pero como que no lo hace casi como por maña. Pero la verdad es que no es así y es por eso que está ese círculo de autoexigencia constante. Yo me obligo a hacer esto porque es lo que me enseñaron que tenía que hacer. Todos los adultos lo hacen, ¿por qué yo no? Y eso hace que uno suprima sus necesidades, que lo que yo creo que necesito, en verdad, no importa porque voy a intentar parecer lo más funcional posible. Y también la sobreadaptación tiene que ver con la hipervigilancia y alerta social. Saber qué es lo que tengo que decir, en qué momento, porque puede que muchas veces hayan recibido comentarios negativos de tú eres de esta forma, así que no me gusta que seas así, tienes que cambiar. Como ya. Entonces tengo que estar muy alerta a que si la persona hace este gesto en particular, significa que está enojada. Y yo tengo que darme cuenta que la persona está enojada, porque tengo que hacer esto otro. Es estar en alerta constantemente. Y es por eso que también lleva el camuflaje social. El camuflaje social, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante, en verdad. Consecuencias de una sobreadaptación que viene desde el no haber recibido un diagnóstico temprano. ¿Qué impacto genera el sobreadaptarse de forma constante? ¿Qué es lo que pasa en la vida de la persona? Existen impactos gigantes. La Bueno, externamente uno puede ver todo como funcional, pero muchas veces internamente va a ser todo muy agotado. La sobreadaptación termina impactando múltiples áreas. Muchas personas empiezan a sentir que están actuando constantemente, pierden conexión con sus propias necesidades, viven altos niveles de ansiedad, de agotamiento. Y uno de los impactos más importantes es el burnout autista. Ya acá en la pantalla puse primero salud mental, ansiedad, burnout autista, desconexión emocional. Y en el otro lado, identidad, sensación de estar actuando, dificultad para reconocer y validar necesidades propias y camuflaje social. Pero ahora vamos a ir primero por el lado de la izquierda. Vamos por el burnout autista. El burnout autista no hablamos solo de cansancio, sino que el burnout es un agotamiento profundo que está asociado a una sobrecarga crónica. Muchas personas describen pérdida de habilidades, niebla mental, menos tolerancia y una sensación de colapso. Generalmente aparece después de largos periodos sosteniendo demandas sociales, sensoriales y ejecutivas incompatibles con los recursos disponibles. El camuflaje puede ayudar a sobrevivir socialmente, pero tiene costos importantes. Eh, y eso sería para el lado de acá. Pero antes de eso, eh, el camuflaje social también es importante mencionar que es un factor de riesgo para y genera que sea mucho más común el riesgo suicida. No estamos hablando solamente de que las consecuencias son de salud mental, de ansiedad, burnout, autista y todo esto, sino que también nos vamos a una arista mucho más delicada, que son las autolesiones, la ideación suicida, el riesgo suicida como tal, y que hay investigaciones que hablan al respecto. Imagínense tener un burnout autista sin saber de que eres autista. Yo esto les digo porque muchas personas van a pensar como yo tengo un burnout autista, pero ahora siendo autista uno lo puede identificar más fácilmente. Pero si una persona que todavía no sabe que es autista está cursando el burnout, como que se puede ver? Se puede ver como depresión, como falta de ánimo y las intervenciones van a ser muy distintas. Y otra de las cosas que provoca, como les había dicho, consecuencias del camuflaje social. Que el camuflaje, como les había dicho, ayuda a sobrevivir socialmente, pero tiene unos costos bien importantes.
Muchas veces, mientras más invisible, por así decirlo, parece el autismo hacia afuera, mayor puede ser el esfuerzo interno. El camuflaje sostenido con el tiempo nos puede llevar directamente al burnout autista. Ya entonces es como que uno se alimenta del otro, por así decirlo. El camuflaje es lo que hace que lo que suelen hacer, primero, vamos a decirlo o no. El camuflaje social es algo que todas las personas hacen. Ya todos podemos adaptar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, dependiendo de la persona y el contexto en el que nos encontremos. Pero las personas autistas y neurodivergentes lo van a hacer mucho más y de una forma mucho más específica, más intensa. No es lo mismo yo intentar parecer más sociable con compañeros de trabajo a yo intentar estar muy consciente de que debo mirar a los ojos, de que debo hacer gestos. Ambos son camuflaje social, pero son de una cualidad muy distinta y de una intensidad que es distinta. Y entonces, todos camuflamos, pero camuflaje social en neurodivergentes tiene consecuencias y consecuencias que son de ansiedad y estrés social, agotamiento emocional y el burnout autista, depresión e ideación suicida, pérdida o confusión de identidad, diagnóstico tardío o erróneo y aislamiento y dificultad para pedir ayuda. Camuflaje finalmente es lo que hacen las personas autistas puede ser consciente o inconsciente claramente, como para parecer menos autistas en contextos donde no se sienten seguros o donde no hay comprensión. Es minimizar el autismo, es ocultar los stimming, forzar el contacto visual, adaptar lenguaje y sostener como un performance social como constante. No suele ser una elección consciente, como les digo, puede ser consciente o inconsciente, pero suele ser del otro. Es más como una estrategia de supervivencia. Sucede cuando no hay entornos adaptados, cuando no son entornos neuroafirmativos. Es como la única forma que encuentra la persona de funcionar, que es como escondiendo cómo son realmente. Cuando eso ya sucede durante años, toda la infancia, toda la adolescencia, la vida adulta, se acumula algo y es como esta sobrecarga acumulativa, que es la sobreadaptación. Y este es el ciclo. ¿Cómo enmascaras constantemente? Surge la sobrecarga acumulativa, no tienes red de apoyo que lo sostenga, las exigencias no van a disminuir porque van a seguir llegando, la vida adulta no pausa y la sensación de ser un personaje, de no ser visto, de no poder parar nunca, eso ya es insostenible. Entonces, este es cuando ya se llega al punto del burnout, de sentirse sobrepasado, de el punto principal de este seminario que es la sobreadaptación. Cuando algo se sostiene sin pausa durante muchos años, cuando intentamos sobreadaptarnos tantos años, el cuerpo y la mente van a colapsar. No va a ser depresión, aunque se parezca, no es ansiedad, aunque se suele parecer, es un agotamiento muy específico autista. Es una pérdida de habilidades, una niebla mental, disminución de la tolerancia sensorial, un sistema nervioso que está completamente colapsado. Pero ya, muchas cosas, con mucha información, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que les digo acá es como pausemos, como hay que tranquilizarse. Lo primero, no busquemos soluciones, baja las demandas, descansa. Sé que al principio las personas obviamente lo único que quieren es dejar de sentirse así, pero lo más importante es que uno baje todas las demandas, que priorice descansar y reducir al mínimo el enmascaramiento y desde ahí recién empezar a pensar cambios más estructurales. Ya, pero siempre les digo como lo principal ahora es como dejar de pensar solo descansar. Como apoyo clínico concreto. Yo acá les puedo decir cómo, si puedes, reduce o pausa actividades exigentes, trabajos, compromisos sociales, proyectos extra, porque la sobreadaptación crónica mejora cuando bajan de forma real las demandas, no solo como organizándote mejor. Bloquea tiempos de descansos intocables durante el día, dormir más, siestas cortas, o incluso como estar solo en silencio, no responder mensajes y darse también permiso interno de rendir menos. En burnout autista, el sistema nervioso, como está sobrepasado, en burnout y sobreadaptación, va a necesitar tiempo, no es fuerza de voluntad, es solamente tiempo, descanso. Y ya después, cuando pensamos en apoyos clínicos mucho más concretos, tenemos
acá la de ajuste de demanda. Tenemos el autocuidado. En el autocuidado, yo aquí les digo como ya, ojalá dedicar tiempo a intereses especiales o actividades que resulten genuinamente placenteras, reguladoras, y aunque el resto las vea como poco productivas, no importa. Mantén lo básico del autocuidado alcanzable, comer algo sencillo pero suficiente, hidratarte, moverte un poco si te ayuda a regular, conectar con la comunidad autista, donde tu experiencia de agotamiento sea validada y no sea minimizada. En apoyo En apoyo y seguridad, esta es una parte que me gusta como recalcar de que si uno tiene un terapeuta, un psicólogo, alguien que le esté ayudando, que uno puede explícitamente nombrar o burnout autista si es que uno reconoce que le está pasando o que tienes una sobrecarga por una sobreadaptación. Uno puede pedir a ese mismo profesional adaptar los objetivos, menos exposición, más validación, más trabajos en límites, bajar el ritmo. En el entorno laboral académico, cuando sea posible, pedir ajustes, menos reuniones, cosas más asincrónicas, trabajo remoto, cambios en la luz, en el ruido, plazos más realistas. Y ya si aparecen ideas autolesivas, como les había dicho, o si hay desregulación intensa o sensación de que no se puede más, ya es momento de pedir ayuda urgente en una red de apoyo. Hay servicios de salud mental, líneas de crisis local, entre otras. Y también tenemos la protección de energía. Crear un entorno sensorial lo más amable posible, una luz tenue, menos ruido, menos pantallas, usar audífonos, lentes, peso profundo si es que te ayuda, reducir la exposición social al mínimo que se pueda, descanso social, soledad elegida, menos videollamadas, menos como small talk. Es parte como de la intervención y va a servir mucho. Permítete dejar de mascarar con personas seguras, hablar menos, moverte solo cuando tú quieras, usar apoyos comunicativos o decir como no puedo hablar ahora. En la batería social existe y hay una teoría que es la teoría de las cucharas que nos dice, creo que acá la tengo, ahí sí. Ya, la teoría de las cucharas es una teoría que en un inicio la utilizaban con enfermedades autoinmunes, que las cucharas es como una metáfora a la energía. Entonces uno tiene una cantidad específica de cucharas al día. Por darles un ejemplo, tenemos 10 cucharas, que son como 10 energías. Entonces, esto con el tiempo, en vez de solamente verse como en enfermedades autoinmunes, se fue cambiando y ahora también se utiliza en neurodivergencias y en específico en autismo, como cuánta energía te toma a ti hacer cierta actividad. Como ya, podría ser salir de la cama, de las 10 cucharas que tengo durante el día, salir de la cama me toma 3. Ya, ¿qué más me puede ser? Lavarme los dientes, uno, ducharme, dos, hacer el aseo, dos, y ya que tengo que ir a trabajar, me quedo con solamente dos y quizás el ir a trabajar son cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que nos demuestra de que las energías, las cosas que toman a ciertas personas, salir de la cama van a ser muy distintas en una persona que sea autista o una persona que tenga alguna enfermedad autoinmune. No es lo mismo, no es la misma sensación, no es el mismo esfuerzo que se le pone a algo. Y por eso yo les digo que tenemos que intentar reorganizar un poco esa energía, intentar saber cómo estamos poniendo estas cucharas y cómo vamos a modificarlas para que seamos conscientes en cuánto nos está agotando cierta actividad. Entonces acá planificar el día por cucharas, una actividad demandante luego, un bloque de recuperación obligatorio aunque sientes que podrías seguir. Dividir tareas en pasos muy pequeños, revisar qué demandas puedes delegar, postergar o eliminar. Y el burnout autista o la sobreadaptación suele cronificarse cuando volvemos demasiado pronto al mismo nivel de exigencia. Y acá yo les quería dejar como, no es una tarea, es como un ejercicio que puedan hacer de protección de energía. Ya, estudiar. Eh, esto era de, ya. Los pasos que requiere estudiar.
En estudiar no es simplemente como sentarme y empezar a leer, claramente que no. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene esto? ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene para mí ese paso? ¿Y qué estrategia puedo usar para ese paso? Y eso ayuda a que la energía que le vas a otorgar sea menor, porque ya tienes una estrategia que haga que para ti sea más sencillo. Acá, por ejemplo, díganme por chat, ¿cuáles son los pasos que se les ocurre, como si dividimos la actividad de estudiar, cuáles son los subpasos que tiene el estudio? Y aquí dicen seleccionar el tema, buscar y tener a la vista los materiales, tener todo lo que necesito, tener un espacio limpio y tranquilo, lectura de documentos, preparar lo que se va a estudiar, los tiempos. Ya, entonces, siempre les digo acá, en las otras clases que hago, como si nos estamos dando cuenta, no es solamente una tarea de, oh, voy a estudiar, es como son todas las cosas que uno tiene que hacer para estudiar. Y acá les muestro. Estudiar primero tengo que recordar que tengo que estudiar. Hay personas que no lo recuerdan, así que es un paso importante. Ya, primero recordarlo, después preparar el material, abrir el computador con diapositivas a estudiar, anotar en un cuaderno, en la tablet, destacar información, leer. Hay muchas personas que la tarea completa le puede generar puede ser 5 cucharas, por ejemplo. Pero si vamos dividiéndola en paso, puede que esas 5 cucharas se vayan desde a poco a 3, o que vayan después a 2, o que tú digas como ya, voy a hacer todo hasta abrir el computador con diapositivas para estudiar. Y entonces eliminas la mitad de todo uno y al día siguiente partes con lo otro. Como ya a nivel de dificultad de recordarlo, hay personas que le puede dar un 10 de dificultad. ¿Qué estrategia puede ser? Hay estrategias como, ya puede ser la alarma, puede ser el calendario, puede ser dejar algo pegado en tu pared para recordar que tienes que hacerlo, dejar una pestaña del computador abierta para recordar que tienes que hacerlo y así. Lo mismo con preparar el material. De lo que más te cuesta, ya puede ser que este te cueste un uno, así que, ¿qué estrategias puedes hacer si es que quieres hacerlo mucho más fácil? Puede ser organizarlo todo con carpetas, hacerlo con colores y así. Ya entonces, la idea de esto es que sepamos de que podemos proteger nuestra energía y podemos redistribuirla. Podemos hacer que una actividad que para las personas autistas sea muy demandante, sea menos demandante si es que sabemos qué estrategias vamos a poner. Sí, que es mucha información. Espero les haya gustado la clase. La idea y como cierre del seminario, es que nos demos cuenta de que la sobreadaptación de personas autistas es algo que ocurre durante todo el proceso antes de tener un diagnóstico tardío. No estamos hablando solo de unas personas con diagnóstico tardíos, y todo lo que pasan en el proceso de el diagnóstico, sino como todo lo que han pasado durante toda su vida que les ha obligado a sobreadaptarse porque por algo en ellos sentían de que tenían que cambiar y ajustar. Así que ahora nuestra responsabilidad como profesionales es tener más ojo clínico, intentar disminuir de todas las formas posibles los diagnósticos tardíos, porque así significa que vamos a ayudar a las personas a no sentir que tienen que adaptarse o que cambiar para poder ser aceptadas. Muchas gracias por la atención, espero les haya gustado el seminario. Cualquier consulta entonces ahora les voy a estar escuchando y les dejo también aquí en la pantalla mis redes sociales. Muchas gracias, Carolina. Qué necesario lo que estaban hablando realmente para seguir construyendo una mejor sociedad para todos y todas. Así que sí, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Yo creo que por el tiempo vamos a alcanzar a hacer unas 3 preguntitas. Así que tengo primero a Consuelo en la lista. Ahí, Consuelo, te mandé para que puedas reactivar tu audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, escucho Sí, súper. todo bien. Ya. Primero que nada, como felicitar a Carolina porque está súper actualizada y eso cuesta mucho lamentablemente porque hay mucha desinformación, mucha ignorancia y mucha gente como que se queda obsoleta y no quiere como actualizarse.
Entonces eso me encantó mucho. Y bueno, mi pregunta es cómo, que solo veo que hablaste como de la sobreadaptación en personas autistas que tienen como muchas dificultades, por decirlo, o otras dificultades, porque, por ejemplo, para mí, yo no hago masking, porque crecí en un ambiente muy afirmativo en mi casa, como que todos me lo validaban, todos decían, ay, qué bueno, hija, estoy orgulloso de ti. Entonces, yo ahora me tengo que adaptar a que la gente me ve como, no sé, como que, ay, ¿qué onda esta tipa? Porque expresa todo así nomás sin filtro. O sea, como que no tiene ninguna contención de sus características. Entonces, eso es como mi pregunta, porque al final esto es un espectro y cada persona como que vive el autismo de forma diferente, con diferentes necesidades, diferentes dificultades, etcétera. Sí, qué bueno, Consuelo, en todo caso, de que hayas tenido un espacio tan seguro. La verdad es que sería como lo más ideal para cualquier persona. Eh, lo que te podría decir acá es que siempre va a ser el objetivo de que todo el mundo, todas las personas tengan un poco más de conocimiento sobre el espectro autista para que así no esté como esa necesidad de sobreadaptarse en otros ambientes, que sepan que quizás, no sé, la conversación más directa, que el ser más literal para comprender algunas instrucciones o no entender algunas bromas o el sarcasmo y la ironía que se sepa un poco más sobre el autismo sería como la respuesta para que no tengas tú que explicar o adaptarte al resto. Porque claro, Ujú. en tu espacio seguro estás como muy bien, pero cuando tienes que salir de ese espacio seguro es cuando está como el choque. Y aquí lo único que te podría decir es como que falta mucho conocimiento desde la sociedad a cómo realmente es el espectro autista en personas adultas y eso en verdad es como lo que más te podría decir. No, me alegro mucho de que hayas tenido un lugar tan seguro. Es lo mejor que se pueda ver, pero sí me imagino ese choque de por qué en mi casa me siento tan segura, pero salgo de acá y todo el mundo me está cuestionando por cómo soy. Sí, por Pero ejemplo, conseguir trabajo fue un infierno porque es como, ¿qué onda esta tipa? Anda faltándole el respeto a todo el mundo y yo como, no entiendo, no entiendo qué hablan, ¿por qué eso se interpreta como falta el respeto? sí, mira, yo acá también lo que te podría decir es siempre intentar buscar, no sé si en el caso de que tengas credencial de discapacidad, yo siempre la recomiendo, de que puedas tener credencial de discapacidad y así también puedes acceder a empleos con apoyo o empleos que tengan un poco de conocimiento sobre la neurodivergencia. Está la Fundación Guazú, por ejemplo, sé que hay hartas más, pero no recuerdo ahora el nombre, pero... sí, ojalá encontrar alguna oferta en el que se sepa de que eres parte del espectro autista y de hecho ni siquiera debería ser necesario que uno diga que es autista para que te acepten por cómo eres, si es que no estás haciendo algo contraproducente para el trabajo. Pero obviamente como considerando de que estamos avanzando como sociedad de a poco, por el momento sería como intentar buscar espacios donde sí puedas sentirte más segura de ser como eres. Sí, por eso es tan importante este tipo de instancias, por eso como que me alegra mucho que sea una persona que está actualizada, neuroafirmativo y todo eso, porque de verdad que cuesta mucho encontrar gente que tenga ese enfoque. Ay, muchas gracias, Consuelo, por tus palabras. Me alegro mucho que te haya gustado la clase. Gracias. Genial, entonces vamos a seguir con Camila, que tiene la segunda manito levantada. Si alguien más quiere hacer alguna duda por el micrófono, Sí, puede hacerlo levantando la manito. Dale, Camila. sí, me escuchan, ¿verdad? Bien. Mi consulta, yo igual lo había anotado en el chat, pero era
si el burnout se puede hacer crónico y de qué forma podría alguien conseguir apoyos en cuanto a eso. Lo pregunto más que nada porque a modo personal, por ejemplo, yo descubrí que a mí me pasa cada año, todos los años, y termino agotada más o menos desde esta época, mayo, junio. Julio es como el pequeño espacio donde me recupero, entre comillas, pero después agosto, septiembre, octubre y para adelante ya es una cosa así como que se me viene encima una bola de nieve. Entonces, nunca supe con quién consultar esto porque eh, yo sí sé que el cansancio en mí ya es constante y ahora último se me ha vuelto más alarmante porque eh, me cuesta mucho concentrarme, olvido cosas. Por ejemplo, ando como con 4 o 5 libretas para poder acordarme de las cosas, calendarios en toda la casa, los post-it lo mismo, entonces en el teléfono también tengo un grupo conmigo misma para poder acordarme también de mis cosas y además porque estudio y tengo un hijo, entonces eso igual me ha complicado como ese panorama. Y no sé a quién acudir para poder ver qué puedo hacer para poder bajar, digamos, el tema del burnout. Porque ya, como les explico, es como todos los años. El tema del burnout es muy complejo, es algo, como les había dicho, que como es un poco como un concepto que se está utilizando hace relativamente poco. Y yo te recomendaría principalmente o tener sesiones de psicología y de terapia ocupacional, o tener de una o la otra. Se supone que hay fases como por las que uno puede pasar antes de tener como el burnout autista como tal, pero es bastante complejo identificarla. Entonces, si ya llegaste como al final, en esa parte en la que ya sientes que no puedes más, entonces porque ya estás como en la fase final del burnout. Pero uno lo que empieza a aprender a hacer es como identificar como ya, son 4 fases. Voy a empezar a identificarla desde la 2 o desde la 3, pero la idea es que desde ahora en adelante, ya una vez te recuperes del burnout, puedas ir viendo con esas sutilezas de qué cosas son las que han hecho que te generen el burnout para poder así evitarlas. Principalmente, yo te diría que lo puedes hacer con terapeuta ocupacional, con psicólogo también, pero que sean especialistas en autismo en adultos. También pasa lo del burnout en TDAH. Así que cualquiera de eso, pero tienen que ser especialistas, porque si no, pueden haber otro tipo de intervenciones, porque suelen confundir el burnout con depresión y sabemos que no es así, así que te recomiendo directamente de que puedas ver alguien que sea experto en el tema para que en conjunto vean desde cuándo, primero, como ya hacer como la recuperación total de tu energía y que no vuelva a pasar. Porque si ya sabes que hay algo que pasa entre este mes y el siguiente, es porque quizás hay un patrón que se va repitiendo, que es una sobrecarga de cuánto tiempo. Si ya la sientes, es porque lleva mucho tiempo, lleva más de 6 meses, por ejemplo. Eso es lo único que te podría decir por ahora, considerando de que igual el tema del burnout es bastante complejo, así que eh, te recomiendo que puedas buscar un especialista, ¿ya? Siempre especialista en adultos. Perfecto. Y como última pregunta, ahí se abrieron otros micrófonos. Tengo, o sea, otras manitos, pero vamos a ver, por tiempo solamente alcanzar a hacer una más. A Scarlett. Scarlett, ahí te mandé para que puedas. ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí, ¿Sí? Te todo bien. escucho. Ya. Bueno, yo quería más que nada tocar el tema de cómo lo puedo hacer para concientizar un poco más en mi área profesional. Porque yo fui diagnosticada en etapa tardía, soy enfermera de profesión y en mi profesión es muy, por decirlo así, y mal dicho, mal visto.
¿ya? Cuando yo tuve el diagnóstico en primera instancia, muchas de mis ahora colegas me decían que no hablara ni tampoco me presentara de que, hola, soy Scarlett y soy autista, ¿ya? Mis intereses restringidos siempre los mantuve ocultos. Cuando me evaluaron, tenía un índice muy alto de enmascaramiento. De hecho, es algo que hasta el día de hoy me persigue porque me agotó demasiado. Y por esa misma razón yo tuve que dejar de trabajar en el área intrahospitalaria, porque mis 12 horas laborales eran para mí salir de mi turno a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche totalmente agotada, totalmente cansada, hasta en ocasiones llegaba llorando porque era mucho esfuerzo para mí. Y no poder compartirlo con absolutamente nadie fue lo que a mí después me llevó a tratar de concientizarlo un poco y creé enfermería en el espectro. Pero siento que a mi profesión todavía le falta concientizar un poco más o acercarlo un poco más al autismo, porque realmente es muy poco frecuente ver a mis colegas acercadas, cercanas de una buena manera, a menos que ellas tengan un hijo que sea autista. Y totalmente, Scarlett, entiendo mucho a lo que te refieres. En el área de, fuera de lo que uno esperaría, de que en el área de salud la gente conozca más del tema, suele ser como un poco más lo contrario. Porque, claro, conocen como quizás los casos más habituales, los estereotipos, pero no están acostumbrados a ver a un autista trabajando, o un autista viviendo solo. Entonces también se genera como un poco de resentimiento porque también se empieza como a cuestionar un poco el diagnóstico. Entonces es como una bola de nieve que sigue con distintas dificultades. Y la única respuesta que te podría dar acá es que siempre va a ser ideal de que haya concientización. Si tú quieres hablar de tu diagnóstico, está súper bien. Yo creo que el decir como qué es lo que te ocurre y ponerle nombre finalmente a lo que te pasa, también puede ayudar a las demás personas a que sepan cuáles son los apoyos, las herramientas que te pueden dar. Yo sé que en muchos lugares laborales es muy difícil de que uno tenga como la comodidad de hacerlo, pero en el caso de que tú sientas la confianza con alguien, siempre va a ser mejor poder comentar un poco el diagnóstico. Lamentablemente no tengo algo más que decirte respecto a eso porque es un contexto muy distinto, son personas que deben ser todas muy distintas. Ojalá que, no se puedas intentar decirles que hagan una capacitación de autismo, que conozcan otras personas autistas, que sepan cómo es realmente el autismo, cuáles son las adaptaciones, porque hay muchas empresas, muchas municipalidades que han recurrido para poder tener como una capacitación sobre qué hacer con compañeros que son autistas, o cómo podemos integrar a una persona autista en nuestro equipo. Entonces son cosas que van pasando mucho más en comparación a antes. Y sería ideal de que también pasara así en tu área, pero como no conozco más allá de tu caso, solo te podría decir que ojalá pudieras ahí como implantar el bichito de que busquen un poco más de información al respecto. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Carolina. Quedaron algunas preguntas ahí, pero por tiempo y para alcanzar a hacer el sorteo, vamos a quedarnos con ello. Igual volver a invitarlos a que se puedan sumar al programa y no sé si Carolina quieres dar un speech antes de terminar la grabación para motivarlos a que se unan a este curso que se viene. Así, les iba a decir que si les queda alguna pregunta, igual me pueden hablar por WhatsApp, o sea, por Instagram, a arroba mujer neurodivergente. Ya así que ahí puede que me demore en contestar, pero eventualmente voy a contestar. Ya así que ahí me pueden hablar con alguna pregunta que les haya quedado pendiente. En el curso vamos a hablar mucho más en profundidad sobre lo que es el burnout autista. Vamos a hablar sobre cuáles son las estrategias que hay, que se pueden dar, sobre cómo son las adaptaciones que se tienen que dar a ciertos lugares para que sean más neuroafirmativos. Todo el curso es neuroafirmativo. Lo voy a dictar yo y también una colega, terapeuta ocupacional también, que ambas nos desenvolvemos en este mundo, así que
para quienes les gustó como esta perspectiva neuroafirmativa, como les decía, les va a gustar. Definitivamente les va a gustar. Y así que espero nos veamos ahí en el curso. Cualquier cosa entonces a mi Instagram. Muchas gracias Emily por estar aquí, por haber hecho todo esto. Yo me despido. Así que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por haberme escuchado y que les haya gustado la clase. Y les envío un abrazo y buenas noches. Que estén súper bien. Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien también. Nos vemos. Genial. Entonces, vamos a proceder.